Primeramente, gracias a los pastores. Gracias por dedicar todo este campamento. Como habéis comentado, habéis dejado durante estos días a las iglesias sin vosotros. Seguro que os echan mucho de menos, pero estamos muy agradecidos por lo que habéis podido compartir, lo que el Señor ha puesto en vuestros corazones. Y gracias también por dedicar este tiempo ahora para responder preguntas que hemos podido escribir y poner en esta caja. Por el tiempo no podremos responder todas y cada una de ellas. Entendemos también que son preguntas que os vienen en frío, son preguntas que os gustaría seguramente dar una larga explicación, no conocéis el contexto de la persona, pero aún entendiendo eso, creemos que puede ser de mucha bendición lo que podáis responder. Bien, vamos a empezar entonces el tiempo de preguntas y respuestas. Tengo dos relacionadas con el trabajo y el descanso. Dicen así: parar en el día de reposo es bíblico, pero en la práctica es imposible, trabajando de lunes a viernes o lunes a sábado y el domingo a tope con reuniones y demás en la iglesia. ¿Cómo se lleva a cabo en la práctica, en este caso el descanso, y en relación a esta, cómo descansamos un día si trabajo de lunes a viernes y el fin de semana sirvo en la iglesia? Vale, tú que con el tema del trabajo, ¿no? Uno, dos, ¿no? Ahora. Sí. ¿Ves? Es para Moisés. Se va a decir ahora mismo, ¿esto qué significa? ¿El que responde o...? La providencia. Toma este. Vaya. Sí, ahora. Bueno, entiendo que las dos preguntas van en la misma dirección. No son personas que han de ir a sus trabajos el domingo, sino que se sienten sobrecargadas el domingo. Bien, hay que ser prudentes ahí. Lo que yo aconsejaría a estos hermanos es que se descarguen. Probablemente están haciendo mucho más de lo que podrían o de lo que debieran, ¿sí? Y debemos dejar espacio a que otros hermanos de la iglesia se comprometan. A veces podemos caer empezando por los pastores, podemos caer en el error de pensar que somos imprescindibles y que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer o cómo se va a hacer? La iglesia es un cuerpo y la realidad es que cuando una parte del cuerpo se duele, el resto empieza a trabajar, y cuando uno se ausenta, el resto empieza a tomar protagonismo o responsabilidad, ¿no? Y ninguno de nosotros somos imprescindibles. La iglesia del Señor continúa aun cuando nosotros no estemos. Así que yo aconsejaría a estos dos hermanos o hermanas que miraran de hacer el ejercicio de ir descargándose de tareas, de ministerios, hasta que crean que es un ritmo que ellos pueden llevar y vivir el domingo con gozo. Sí. Amén. No, bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí nos vemos muy identificados, ¿no? con esa pregunta y, bueno, especialmente, no sé también cómo lo llevará David, pero en lo personal también es un reto, ¿no? Finalmente esa pregunta yo creo que la tenemos muchos pastores, ¿no? De cómo hacemos para estar toda la semana también trabajando, porque también en el ministerio estamos trabajando y luego viene el fin de semana. Los incrédulos están deseando que lleguen el fin de semana y nosotros estamos deseando que llegue el lunes para volver a trabajar, ¿no? Porque el fin de semana a veces es más intenso que la semana. Entonces creo que es importante que podamos estar constantemente evaluando nuestra vida. Hace unos meses leí un libro que os recomiendo mucho, me lo recomendó un pastor amigo que se llama Nicolás Tranchini, que se llama Elimina la prisa de tu vida. Elimina la prisa de tu vida. Y a mí ese libro me confrontó muchísimo. Cuando lo leí empecé a hacer cambios y luego otra vez empiezas a meterte otra vez en esa rueda, ¿no? Como la rueda del hámster, ¿no? Que está ahí corriendo y siempre está en el mismo punto. Y creo que es una verdad. Con él a veces hablamos de este tema y tratamos de rendirnos cuenta en este área, ¿no? De cómo llevas este punto. Así que creo que cada uno de nosotros sería interesante que pudiéramos tener a alguien con quien poder identificar esto y tratar de ayudarnos a poner ese freno. Y bueno, todos los que estamos aquí quizás estamos o en ese punto donde quizás
tenemos nuestras agendas muy cargadas por el activismo y por querer servir al Señor, y otros, por el contrario, están todo el día descansando, que creo que también es interesante hacer una reflexión de eso, ¿no? Personas que yo veo a veces en sus estados y están constantemente descansando, para arriba, para abajo, y creo que el reto, como decíamos ayer en el mensaje que compartí, es ubicar nuestra agenda en el reino de Dios, pero que el reino de Dios al final no se convierta en una carga asfixiante donde no disfrutemos del servicio, no disfrutemos del gozo. Yo creo que también es importante ver, ¿no?, si en lo que estás sirviendo realmente te está edificando, si necesitas también tomar esa pausa. Nosotros como familia estamos tratando siempre de desconectar el lunes, pero a veces vemos que es complicado y tenemos que disciplinarnos más con eso. Así que, bueno, a veces he leído también con respecto a esto que quizás a lo mejor tú puedes buscar ese descanso otro día o en algún otro momento, ¿sabes? Que no siempre tiene que ser a lo mejor el lunes o no siempre tiene que ser a lo mejor el domingo, pero que intentemos buscar ese hueco y rendir cuentas y poder explicar esto también a tu pastor, en el caso de que te estés viendo muy sobrecargado, como dice David, y que junto con tu pastor podáis sentaros y decir, mira, libérate de esto, aquí no hace tanta falta que estés suelta con otra persona que realmente sí puede suplir ese área. Así que bueno, son algunas cosas prácticas que quizás os digo también para que intentemos entre todos buscar ese equilibrio, ¿no? Y que podamos, como nos dijo David a través de la palabra, buscar ese descanso, ese descanso. Una vez escuché esta ilustración, ¿no? En la iglesia es como un estadio de fútbol. Hay 22 personas necesitadas de descanso y 22.000 necesitadas de ejercicio. Y a veces suele pasar. No sé si en esa proporción, pero suele pasar que hay mucho del trabajo que se canaliza a través de pocas personas, ¿verdad? Y hemos de ser sabios de desprendernos de ciertos ministerios y los pastores también ayudar a que otros hermanos que no están activos en la congregación lo puedan estar. Gracias. Una pregunta respecto a redes sociales. Respecto al publicar en redes como Instagram, ¿cómo deberíamos ver el hecho de publicar acerca de nuestra vida, actividades, viajes, comidas? ¿Revela eso vanagloria? ¿Depende de la actitud del corazón? ¿Mejor no hacerlo por si acaso? ¿Qué deberíamos pensar respecto a esto? Opción A, ha puesto todas las opciones, ¿eh? Ella misma o él mismo ha puesto todas las opciones. Bueno, y creo que cada opción es interesante, cada una de las cosas que ha dicho. Yo creo que es muy importante. Yo en mi vida trato de identificar mucho la motivación del corazón, ¿no? Y en algún momento uno lo puede hacer con total libertad, de poner una foto aquí y me echo una foto con mi amigo David Barceló. Y lo pongo y en mi corazón no hay absolutamente nada y lo hago completamente libre. Pero en otra digo, que la gente sepa que estoy con David. Y es la misma foto, pero en un momento el corazón te hace un movimiento y uno tiene que saber identificar el corazón y decir, Señor, aquí no hay gloria para ti, aquí me estoy exhibiendo, aquí estoy tratando de decirle a la gente que mira qué familia tan maravillosa tengo, quiero que la gente sepa que he estado allí de vacaciones donde muy pocos están. Y por eso creo que es importante que constantemente estemos analizando nuestro corazón. Hoy nuestro hermano David nos decía, ¿no?, que el corazón es engañoso. Así que solamente reflexionando en qué busco, por qué he hecho esto, haciéndole preguntas, ¿no? A mí me gusta intentar hacerle preguntas al corazón, a veces también escuchar a gente, en este caso a mi esposa, ¿por qué has hecho esto?, ¿no? Mi esposa es como el Espíritu Santo, está ahí dentro siempre ahí. Entonces, escuchar a otras personas también, dejar que otros te digan, creo que te puede ayudar a identificar por qué estás haciendo las cosas, pero también no caer en el legalismo ni estar pues agobiado por no poder pues poner una foto con un amigo o no poner un día de vacaciones, ¿sabes? Creo que solemos tender a irnos a los extremos, ¿no? O no hacemos nada y entonces, que creo que era una opción, no hago nada, o por el contrario, me voy al extremo, ¿no? Así que, bueno, mi opinión, no sé si David quiere aportar algo más, es eso, ¿no? Tratar de hacerle preguntas a tu corazón, porque lo que haces hoy, mañana lo puedes hacer con una motivación completamente diferente, ¿no? Así que analizar eso. A veces subimos una foto y a los 10 minutos miro a ver qué reacción. Eso es una señal de que el corazón está buscando algo, ¿no? Suben una predicación y al día siguiente miras cuántas personas la han visto.
ya el corazón se ha despistado. Así que bueno, creo que... Sí, y aunque sean cosas tan nobles como el ministerio, podemos caer en ese temor a los hombres, ¿no? En estar pendientes de la opinión de los demás. Y cada uno, como dice Moisés, examine su corazón y llegue a conclusiones. Y habrá hermanos que podrán dominar el asunto y habrá hermanos que, pues siguiendo el consejo del Señor, dirán, si tu mano derecha te es ocasión de caer, arráncatela. Y dirán, no, fuera Instagram, fuera Facebook, fuera redes sociales, porque es demasiado tentador para mí. Estoy siempre pendiente de lo que los otros digan, piensen. Qué liberación, ¿verdad? Más tiempo para pensar en el Señor. Gracias. Una pregunta. ¿Mi esposo o esposa debe conocer absolutamente todo sobre mí o hay cosas que se pueden reservar para la intimidad con Dios? Hay que saber quién es su esposa primero. Depende, ¿no? No la he escrito yo la pregunta, ¿eh? No. Estoy pensando, no sé si... Sí. Todo, ¿qué es ese todo, no? Wow. Esto de las preguntas a bote pronto es... Yo creo que cuando acabemos hacemos una consejería con la persona en cuestión. Sí, ¿Quién es su esposa? ¿Cómo está ese matrimonio? ¿A qué se refiere el todo? ¿Se refiere a...? En general, vamos a hablar en términos generales, ya no hablando de ese caso en concreto porque no lo conocemos, ¿no? Yo creo que en el lugar donde mayor transparencia debe haber es en el matrimonio. Sí, No quizás nos tenemos nada que podríamos esconder. hacerle la pregunta al contrario, ¿no? ¿Qué es lo que no quieres contarle o por qué no le quieres contar eso? Ahí creo que te puede ayudar a identificar, porque a lo mejor puede ser un deseo, algo bonito que tú estés experimentando con el Señor. A lo mejor estás orando para que el Señor haga algo en la vida de tu esposo y dices, Señor, quiero que obres en él y no quiero decirle esto. Pero creo que dándole la vuelta a la pregunta, creo que podría, porque claro, hay muchos matices de la pregunta que desconocemos, ¿no? Pero ¿por qué no le quiero contar eso a mi esposo? Y creo que eso podría ser una ventana ahí que traiga luz a identificar, pues, tengo temor a esto, no quiero que sepa esto, no quiero que sepa lo que estoy haciendo con el dinero, no quiero que sepa lo que me he visto con alguien, ¿no? Bueno, estoy tratando de decir esto por si la persona va relacionado a eso, ¿no? Porque muchas veces tenemos temor a contarle. Ahora, mi consejo es que tratemos de estar desnudos. Adán y Eva estaban, Dios los creó desnudos. Somos nosotros los que luego nos pusimos los delantales, ¿no? Nos pusimos las hojas. Y cuanta más sinceridad tenga un matrimonio, creo que más fuerte puede ser en el Señor, ¿no? Ahora, claro, a veces yo conozco matrimonios que como no están bien entre ellos, tienen miedo a decir cosas porque parece que va a deteriorar más el matrimonio. Pero recuerdo en una reunión de matrimonios jóvenes que tuvimos donde fue algo muy bonito y un hermano ahí lo habló primero con nosotros y él quiso contarlo como testimonio de una lucha que estaba teniendo con la pornografía y él se lo confesó a su esposa. Y yo creo que eso es algo precioso, que precisamente cuando tengamos cualquier tipo de lucha en el matrimonio, pues que ella sea mi ayuda idónea. Porque si al final yo no le puedo contar a Ángela las luchas que estoy teniendo como hombre, el diablo me va a arrinconar y me voy a esconder precisamente de mi esposa, ¿no? Así que, pero también para eso tiene que haber una relación bonita, donde si yo le cuento algo, ahora mi mujer no me juzgue, no me diga, ¿tú qué estás haciendo? Entonces, claro, porque si me responde así, ¿qué va a pasar? No te cuento. Así que, bueno, no sé si... No, estaba intentando pensar qué le escondo yo a la mía. y no se me ocurre nada. O sea, lo que apuntaba Moisés, ¿no? Una absoluta transparencia respecto a nuestras flaquezas, nuestra historia, nuestras ilusiones en la vida. Y es parte del ser una sola carne. Crecemos en unidad, ¿no? Pero no hay razón por la cual esconder algo. ¿Sí? A mí me hace mucho bien cuando salgo a predicar sin mi mujer, me hace mucho bien luego contarle cosas que han pasado en mi corazón. En alguna ocasión he tenido alguna situación donde, no sé, ¿no? Pues he percibido que alguna chica o alguna mujer se estaba acercando de una manera que no era agradable para el Señor y decírselo a ella. Llegar y decir, cariño, mira, he sentido eso, o he visto que... o mi corazón ha luchado con eso. Y creo que eso fortalece mucho nuestro matrimonio para que ella pueda estar también tranquila cuando yo no estoy, ¿sabes? Porque no hay esa desconfianza.
sino que mi esposo va a venir y me va a contar cómo le ha ido, ¿no? Entonces, cuanto más comunicación tengamos, yo creo que mejor para el matrimonio. Gracias. Una pregunta más. Se ha dicho que el trabajo principal de la mujer es ocuparse de su familia, con lo que estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando el llamado ministerial es fuerte y claro y el hombre no tiene uno? No tiene un llamado, ¿no? O sea, la esposa tiene un llamado ministerial y el hombre no. Va por ahí. Bueno, entiendo que si tiene una carga por servir al Señor, primero todos la tenemos. Todos deberíamos tener una carga por servir al Señor, ¿no? Tampoco hemos de confundir eso con estar a todo tiempo en el ministerio o con irnos a África de misioneros. Todos tenemos una carga por el ministerio porque todos queremos servir de algún modo en nuestra iglesia local. Y de algún modo eso se contagia entre los esposos, es parte de esa unidad. Participamos juntos en ese servicio. Pero ahí estás hablando de un llamado, en esa pregunta, un llamado muy diferente entre uno y otro, ¿no? En el caso de esa hermana, pues consulte con sus pastores, consulte con su iglesia local y de qué manera se puede expresar ese deseo de servicio, ¿no? Pero me cuesta imaginar esa disparidad, ¿no? Ese cambio esa diferencia de velocidades espirituales tan grande. Normalmente es parejo, hay una misma inquietud compartida entre los dos y se contagia entre los dos. ¿Sí? Yo quiero animar a aquellas hermanas que en alguna ocasión, porque eso suele pasar mucho en parejas donde ves que la chica tiene mucho más pasión por el Señor, tiene muchas más capacidades, y espero que esto se entienda. Pero yo animaría a esa esposa o a esa novia a que potencie el liderazgo de su pareja, a que no lo eclipse. Hay veces que en una pareja tú ves y ves que es la mujer la que está hablando, tomando decisiones, y lo digo, espero que esto se esté entendiendo bien. Fomenta el liderazgo de tu esposo, anímalo. Y si no lo tiene, porque el llamado sí lo tiene, mi esposo no lo tiene, sí tiene el llamado, lo que pasa es que no lo está ejerciendo. Quizás no tenga un llamado público a estar predicando, pero él tiene un llamado por el hecho de ser hombre. Así que si no lo está poniendo en práctica, es que hay que recordárselo, ¿no? Todo hombre es el pastor de su casa, ¿no? El que protege, provee, alimenta. Entonces, cuando una esposa no ve eso en el marido, no sigas tirando para adelante y lo dejes atrás, que muchas veces suele pasar eso. Volviendo a la pregunta anterior de si le puedo contar todo, guarda esto en intimidad con el Señor, ora por esto. Señor, anima a mi esposo. Y cuando yo tenga oportunidad, cuando haya algún tema, déjale que primero hable. Ponlo en ese aprieto, ¿no? Porque creo que todo eso también le va a poder ayudar. Estoy pensando en un caso de una pareja que tenemos que es ese perfil y siempre le digo a la chica, déjale, ¿no? Y al contrario, a veces también cuando un esposo ve que la esposa no está haciendo absolutamente nada, también, ¿no? Nosotros estamos ahí llamados para santificarlas, para animarlas en el Señor, que no estoy diciendo que no pueda suceder también al contrario, pero sí es así que muchas veces, lamentablemente en las iglesias vemos más pasión y mucho más deseo de las hermanas de querer servir, más involucradas en la iglesia. También muchas de ellas a veces tienen más tiempo que los esposos por el tema laboral, en el caso de que uno trabaje. Y yo creo que lo importante sería eso, que cada uno volvamos al Edén y entendamos cuál fue el diseño de Dios para el hombre y para la mujer y tratemos de volver ahí, porque ahí hay armonía, ahí hay orden, ahí luego hay bendición en el hogar. De verdad, yo sé que esto que estamos diciendo, junto con lo que dijo David el otro día, esto a oídos de la sociedad es una verdadera locura, es una locura. De hecho, si nuestro corazón está todavía ahí muy influenciado por el feminismo y eso, incluso los creyentes se rebelan contra eso. Pero luego cuando tú ves este modelo bien desarrollado en un hogar, ves orden, ves equilibrio, ves paz, ves que cada uno es como cuando vemos un partido de fútbol, la diferencia que hay entre los que juegan bien, que es que están bien organizados cada uno, o los que no, y vamos corriendo de un lado para otro, y
Y yo creo que el Señor ha dejado, como entrenador, ha dicho, tú aquí y tú te encargas de esta zona y tú de esa y intentad hacer lo posible para que cada uno, como el ejemplo que pusiste del tenis, ¿no? Pero si ahora allí tengo que acercarme, pues voy a echar un cable en esa zona. Pero si cada uno asume su rol, lo que se ve es algo precioso, porque al final el matrimonio y el hogar es un reflejo de la Trinidad. Así que cuando cada uno asumimos nuestro rol, mostramos al Señor, ¿no? Y no hay mayores y menores, sino que los tres son uno y cada uno cumple una función diferente. Así que esposa, potencia, ora por tu marido, anímale, dale lugar, en los cultos familiares, déjale que abra la palabra. Así que, bueno, no sé, algunos consejos así. Sí, buenísimo. En relación a esta, ¿qué consejos darían a una pareja joven para poder construir una relación sólida y bíblica? ¿Cuántas cosas? En primer lugar, estar en una iglesia sólida y bíblica. Una iglesia que predique la palabra, una iglesia donde puedan alimentar su relación con el Señor, una iglesia que busque la santidad, una iglesia que comprenda temas como los que acaba de describir Moisés, de manera que este matrimonio joven va a tener otras familias y otros matrimonios más curtidos en años que están viviendo lo que es la relación matrimonial y familiar y van a ser un referente vivo para ellos, ¿verdad? La iglesia, entre otras muchísimas bendiciones, una de las bendiciones que encontramos que es una familia de familias, una gran familia, ¿sí? De manera que tenemos hermanos, hermanas, padres, madres, abuelos, tíos, sobrinos, y en esa gran familia modelamos la fe, la vivimos de forma práctica. Entonces un matrimonio joven va a encontrar en su iglesia local algo sumamente enriquecedor, mucho más de lo que puede imaginar en el referente de otros cristianos. Nosotros tenemos un ministerio para las parejas en la iglesia, aquellos que están caminando hacia el matrimonio, y ahí estoy yo coordinando un poco a las parejas. Luego hay otro matrimonio que se encarga de los matrimonios jóvenes y luego hay un tercer matrimonio que se encarga ya de matrimonios de 50 años para arriba, que hacen también diferentes actividades. Entonces, lo que estamos haciendo con las parejas es recomendarle muy buena literatura. Les decimos que estudien temas juntos para que salgan conversaciones profundas, ¿no? Que intentemos quitar las conversaciones al principio que solemos tener más superficiales y que salgan temas para anticiparnos al matrimonio. Así que intentamos poner un buen fundamento en el noviazgo. El libro, por ejemplo, Pacto Matrimonial, de John Piper, que estabas esperando, de Paul David Tripp. Hay mucho material. Así que les vamos dejando esos materiales. Luego también yo recomendaría, que es algo que siempre he tratado de hacer y que estamos haciendo, es la rendición de cuentas, quedar con algún matrimonio donde pueda cenar, compartir de la palabra, preguntarnos. Nosotros le preguntamos a las parejas cómo está vuestro tiempo con el Señor, cómo estáis llevando la lucha con el tema de la sexualidad y hablarlo con naturalidad. Y lo último, como una idea, una sugerencia, algo que estamos haciendo desde hace casi un año, es que el grupo de noviazgo de nuestra iglesia cada mes pasa un día con un matrimonio de la iglesia. Entonces, un matrimonio de la iglesia que sabemos que son personas maduras en el Señor, pues los reciben en casa o en la iglesia, comen juntos y cada matrimonio se prepara un tema y se lo comparte a estas parejas, ¿no? Sobre cómo organizar la economía, si vemos que es una familia que tiene muchos hijos. Hace poco tuvieron una reunión preciosa con un matrimonio que perdieron a un hijo de cáncer, entonces hablaron del sufrimiento dentro del matrimonio, cómo se sobrellevan momentos difíciles. Y eso creo que está haciendo una experiencia muy bonita, porque la iglesia, como decíamos ayer, nos estamos cuidando unos a otros. De hecho, hubo una reunión que también los chicos me dijeron que fue una bendición, que pasaron una tarde con una hermana viuda, que fue la esposa de un pastor, y durante horas le hicieron preguntas y ella abrió su corazón. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Tratando de cuidar a estas parejas y poner ahí fundamentos. En relación también a buscar pareja, me surge la siguiente duda, creo que puede ser interesante. Pero esa está... No, esta es mía. Pues no, es que ya... ¿no? La caja... Pues si tú ya tienes pareja, hermano. Claro. Es que la caja se cerró, Mario. Cuando alguien está autoridad. buscando pareja, ¿debemos buscar una pareja que piense teológicamente exactamente como nosotros?
puede ser de otra denominación, ¿qué cosas serían innegociables? ¿Qué sería recomendable? Lo que la palabra dice es que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? La pregunta que yo me haría es, ¿ama verdaderamente al Señor Jesucristo? ¿Es una hija de Dios? ¿Es heredera del reino de los cielos? ¿Respeta la palabra? Por tanto, la palabra es nuestro juez, nuestro árbitro, nuestra guía, nuestra lámpara. Podemos caminar juntos, ¿verdad? ¿Habrá alguna postura teológica que sea irreconciliable? Puede haber alguna que dificulte el caminar juntos, ¿no? La comunión, pero no es lo que yo encuentro en la palabra. Retos hay muchos de muchos colores, podemos ser de idiomas diferentes, países diferentes, culturas diferentes, ¿verdad? Pero lo que la palabra del Señor me está diciendo es que no me une en yugo desigual, que sea una verdadera hija de Dios. Y hablando ya de mi esposa, estábamos en contextos denominacionales muy diferentes, ¿verdad? Pero la palabra siempre ha sido nuestra guía. Hemos leído juntos la palabra, hemos estudiado la palabra, hemos hablado del Señor y la palabra es la que nos va convenciendo y guiando. Entonces, es posible, hay que evaluarlo. El Señor también nos habla de que cuando vayamos a construir una casa, veamos si vamos a poder sobreedificarla, ¿no? Entonces, es algo a considerar cuando consideramos un candidato o candidata para el matrimonio, ver que realmente esas diferencias no sean insalvables en cómo entendemos la vida, la práctica de lo que es el cristianismo. Sí, Sí, como decíamos ayer, ¿no? Cuando compartí, si no soy capaz de respetar una diferencia doctrinal en cuanto a algo secundario con la persona que supuestamente amo, pues eso también vas a tener un problema, porque si ni siquiera con esa persona puedes compartir y puedes caminar juntos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a tener una correcta actitud, vamos a orar, uno de los dos probablemente nos estemos equivocando, así que vamos a estar estudiando en profundidad. Pero yo conozco personas que han dicho, como no crea esto, no sigo en el noviazgo. Y al final lo que me preocupa es el corazón de esa persona. Porque ahora va a dejar a una chica, pero es que luego va a dejar una iglesia, luego no va a ser capaz de escuchar a un hermano que tenga una opinión diferente. Así que si no eres capaz de hacerlo con alguien que estás enamorado, mucho más con hermanos de la iglesia con los que no tienes ese apego emocional, ¿no? Así que yo creo que es una bonita oportunidad que tenéis como pareja. Y luego si realmente el Señor lo está haciendo, si el Señor está uniendo. Nosotros cuando llegamos a la boda decimos lo que Dios unió. Entonces, si el Señor lo está uniendo, Él lo va a hacer con el tiempo, Él va a ir ajustando, ¿no? Esa frecuencia para que estemos en casi todo, incluso luego en el matrimonio vamos a seguir teniendo diferencias, ¿no? Y tenemos que seguir, quizás no teológicas, pero en otras muchas cosas, ¿no? Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo venía de un contexto muy diferente a mi esposa. Incluso luego cuando nos conocimos estuvimos en iglesias que enseñaban la palabra, pero que no están en el punto en el que estamos hoy día como matrimonio, y ha sido muy bonito ver cómo en estos 15 años el Señor nos está santificando con la palabra, ¿no? Y seguramente dentro de 10 años estemos diferentes en muchos aspectos de lo que estamos ahora, ¿no? Porque al final santifícalos en tu verdad, ¿no? Yo creo que la santificación en la verdad también es progresiva. El Señor nos va a ir revelando, así que creo que esa actitud la tenemos que tener siempre. Bien, dos últimas preguntas. ¿Se puede ser amigo de una persona homosexual? Yo diría se debe. No se puede, se debe. Se debe. Y la pregunta tendríamos que cambiar, ahí no es homosexual o podríamos poner otra cosa, ¿no? Porque al final somos nosotros los que ponemos etiquetas, ¿no? Cuando el Señor dice en ese pasaje, los que no heredarán, ahí da una lista, los mentirosos, los que no hacen la voluntad del Padre, lo que hemos escuchado hoy. Y yo creo que aprovechamos este tema para quitarnos ese concepto. A veces yo he estado en retiros donde me han preguntado, ¿cómo se le predica el evangelio a un homosexual? Pues de la misma manera. Es que Dios no te dice, predícale el evangelio a un homosexual así, y al heterosexual así, y al fornicario que está con su novia, tenemos que hablarles del amor del Señor. Y creo que no hay mejor manera que encarnar el evangelio que por medio de esa amistad. Diciendo,
sabes que no comparto tu estilo de vida y que creo que a Dios no le agrada, pero aquí estoy, te estoy amando, quiero escucharte, quiero pasear contigo. Así que yo creo, de verdad, y casi siempre mucha gente con la que estoy trabajando y jóvenes que van confesando esa inclinación o ese deseo, esa atracción, al final todos vamos al mismo punto, son vacíos del corazón, ¿no? Todos nos vemos identificados con la mujer samaritana ahí en el pozo. Cada uno le puede poner el nombre al pozo que quiera, homosexualidad, fornicación, pero tenemos que encontrarnos con el manantial, ¿no? Si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti. Te daría un agua que saciaría. Así que ese es el mensaje, la buena noticia del Evangelio. Y os animo a que de verdad, porque creo que a veces también, como decíamos ayer, a veces desde el mundo evangélico estamos atacando mucho y no estamos creando puentes con este tipo de personas, ¿no? Con las personas que están ahí en ese terreno. Y si no les mostramos nuestro amor sin negociar el Evangelio, porque siempre tenemos ahí la tendencia a no decir la otra parte, ¿no? Y más que señalar la homosexualidad es tu condición, porque mira, es muy interesante, el homosexual puede cambiar su tendencia y sigue siendo pecador. Ahora dice, mira, que sí, que al final he dejado esto y ya tengo novia y me voy a casar, sigue sin estar sin Cristo. Y la escena no cambia. La pregunta sería, ¿tengo que seguir siendo amigo? Sí, tienes que seguir siendo amigo de ese heterosexual que necesita a Cristo, ¿no? Entonces, no pongamos tanto la mirada en la acción del pecado, sino en la condición del corazón, porque al final practicamos el pecado porque somos pecadores. Uno puede coger, incluso la gente no creyente, con técnicas, con consejería, con eso, puede dejar y cambiar su tendencia y aún así el corazón sigue depravado. Así que creo que es importante siempre ubicar eso y tenerlo eso claro en nuestra mente, para no ser legalistas y atacar la conducta o atacar el pecado. Tienes que dejar el alcohol. No, tienes que ir a Cristo, porque puedes dejar el alcohol y seguir necesitando al Señor, ¿no? Recuerdo en nuestra iglesia, ahora un par de años, el retiro de jóvenes con el pastor Marcos Peña, ¿no? Y hablaba una de las charlas sobre la amistad y distinguía diferentes aspectos, ¿verdad? Diferentes brillos de lo que es la amistad. Y uno es ese exactamente que estaba enfocando Moisés, ¿no? La amistad con una intencionalidad misional. A veces somos demasiado egoístas. La amistad es pues que el otro me da a mí, el otro me hace reír, me hace pasar un buen rato, ¿verdad? Pero esos puentes que establecemos con personas con una intencionalidad evangelística, de nosotros ser de bendición para su vida, eso es tremendo. Lo deberíamos distinguir, como también ha apuntado Moisés, en no comprometer el Evangelio. Cuidado que esa amistad, la influencia no sea en el otro sentido. Entonces me estaría yo uniendo en yugo desigual con los incrédulos, porque el pasaje de Corintios no se refiere solo al matrimonio, se está refiriendo a todo aquello que pueda llegar a comprometer mi misión, ¿verdad? Somos luz. Entonces somos nosotros los que hemos de ser intencionales en cómo compartir las buenas nuevas. Una última. ¿Cuál es la diferencia entre ser previsor y amar el dinero? Lucho en mi corazón con eso. Bueno, volviendo a lo que hemos estado diciendo, y no es por usar la misma respuesta, pero otra vez preguntar qué está pasando ahí en el corazón, porque quizás estás ahí siendo previsor porque estás poniendo tu confianza en tu capacidad de ahorrar, en el dinero más que en el Señor, ¿no? Muchas veces, al final, el dinero es un ídolo, es como Dios, ¿no? El Dios Mamón, ¿no? Le llama la Biblia, ¿no? Que ofrece lo mismo, seguridad, placer. Así que creo que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces uno puede mirar la cuenta corriente, decir, tengo 20.000 euros y tu corazón descansa. Tu corazón descansa. Ahora, es bueno que lo hagas, que seas previsor, que seamos prudentes con la economía, pero que finalmente nuestro corazón no descanse ahí, ¿no? El Antiguo Testamento dice, ellos confían en jinete, en caballo, nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Así que creo que tendrías que mirar muy bien con qué actitud estás ahorrando, para qué reino estás ahorrando. Hay gente que también, ¿no? Pues estoy ahorrando, estoy deseando que llegue la jubilación para vivir la vida, ¿no? Y no, yo quiero
que el reino de Dios esté en mi agenda hasta el final. Así que voy a ahorrar también para eso, voy a utilizar mi dinero para los planes, los propósitos del Señor y finalmente voy a intentar que mi alegría, que mi descanso no esté en el dinero, ¿no? Esa parábola que abrió las despensas y dijo, alma mía, come, bebe, regocíjate, muchos bienes tienes, ¿no? Y en ese momento su corazón miró todo lo que había conseguido y puso su deleite en eso y el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedirte tu alma, ¿no? Así que creo que es importante que al final tengamos mucho cuidado porque las riquezas siempre van a intentar sustituir al Señor, siempre van a intentar competir con el Señor. Por eso cuando no tenemos trabajo a veces también lo pasamos tan mal, ¿no? Porque necesito el dinero y quizás el Señor te está llevando a ese tiempo de necesidad, ¿no? Dice Pablo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Así que tengamos cuidado de que nuestro corazón no ponga su reposo en mi capacidad de ahorrar, en el dinero. Sí. Me recuerda aquel que le preguntó al Señor, Señor, dile a mi hermano que parte conmigo la herencia. Y el Señor dice, te equivocas conmigo, yo no soy un juzgado de paz, ¿no? Empezó a hablarle de la avaricia. El Señor ve lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y a veces otros no lo pueden ver, el Señor sí, pero tú muy en tu interior puedes, porque hay emociones y hay sentimientos que están ocultos en nuestro corazón y nos delatan. Cuando con el dinero ejerces cualquier otra de tus responsabilidades, como por ejemplo ser generoso con los tuyos o ofrendar al Señor, tu corazón está gozoso. Ahí podemos detectar la avaricia, ¿verdad? O vas a echar la ofrenda y se te pega el sobre en la mano, ¿verdad? Y te pones a llorar por el camino, ¿no? Y sí, porque no quieres desprenderte de ello. Y a lo mejor nadie más lo va a ver, lo ves tú, lo ve el Señor, pero ahí está delatando tu pecado de avaricia. Como dice Moisés, estás poniendo ahí tu confianza. No me puede faltar porque entonces aquí pues pierdo mi seguridad, mi esperanza, mi sosiego. Y es en el Señor donde lo tenemos. Gracias. Vamos a darle un aplauso en agradecimiento al Señor. Si alguien se queda con alguna duda, luego en la comida, si estáis por aquí, podéis atracarles. Por favor, esta pregunta que no se pudo responder. Muchas gracias. Que el Señor provea también a cada uno de nosotros de pastores, también en nuestras iglesias locales, sanos, que también puedan responder en nuestro día a día las preguntas que tenemos en nuestro corazón. Vamos a hacer